Escenario global, oportunidades comerciales, auspiciado por Syngenta, Bringing Plant Potential to Life. Bueno, ya escuchamos la apertura de este Congreso Maizar 2021 bajo el lema El futuro es hoy. Y lo que queremos hacer en este panel es justamente con la experiencia de los que nos acompañan, dos embajadores con muchísima experiencia. La embajadora Ode Maj-Kolic, embajadora de la Unión Europea ante Argentina, lleva 4 años, conoce muy bien nuestro país, y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. Queremos utilizar la experiencia de ambos embajadores para ver bajo qué contexto estamos, dónde están las oportunidades y dónde están los desafíos y cómo administrar dichos desafíos. Hoy, y para contextualizar este panel, sabemos que la pandemia es la prioridad. Ha interpelado la salud, la economía, la sociedad, el comercio, la política. A su vez, estamos siendo testigos de una demanda sostenida de alimentos estructural, y en ese sentido, bueno, Argentina tiene una oportunidad. Vemos precios históricos de maíz, soja y trigo, el índice FAO también lo refleja. Por otra parte, lo que estamos, y por eso el comentario y la experiencia del embajador Argüello, lo que significa el cambio de gobierno en Estados Unidos y la agenda que está presentando el presidente Biden, lo ha expresado ya en su discurso de los 100 días. Por otro lado, toda esta agenda que viene de la Unión Europea, ¿sí?, con todo lo que es el Green Deal, el Farm to Fork, bueno, toda esta preocupación que tenemos del cuidado del medio ambiente, ¿sí?, y hacer una producción sustentable, con desarrollo, pero ahí sabemos que hay una necesidad de una transición para que todos lleguemos a cumplir estos objetivos, ¿sí?, de producción y desarrollo sostenible. Y si nos queda tiempo, algún comentario a esta iniciativa de Naciones Unidas, que es el Food System Summit, que sabemos que cómo ha sido planteada esa agenda, pero no hay mucha claridad de cuáles serían los objetivos y el proceso. Así que simplemente agradecer a los dos embajadores que se han tomado su tiempo para compartir con nosotros. Realmente yo creo que vamos a tener muy buenas conclusiones para ver nuevamente cómo podemos adelantar ese futuro, capitalizarlo e iniciar, cuando se den las condiciones, una siembra de maíz y sorgo. Embajadora Ott, mucho gusto, muchas gracias por su tiempo es ahora, y quedamos expectantes de su presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo Paseiro. Gracias por la invitación en este gran congreso Maizar, y es un gran placer, además de un honor, de compartir este panel con el embajador Argüello. El panel, la ponencia de hoy estaba planteada en el programa como escenario global, oportunidades comerciales. Y bueno, dándome la palabra como embajadora de la Unión Europea en Argentina, seguramente no voy a empezar por otra cosa que el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque seguramente todos que están aquí escuchándonos se están preguntando qué está pasando con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Se recuerdan que es un acuerdo que hemos negociado durante 20 años, que concluimos la parte comercial del acuerdo en junio de 2019, y concluimos la parte política y de cooperación de este acuerdo de asociación en junio 2020. Desde ese entonces hay una revisión legal que tiene lugar y se prepara lo que sería la ratificación. Pero se escuchan otras cosas y quiero clarificar un poco aquí de qué se habla. Se habla de hacer de este acuerdo, que va a ser muy significativo en la escena global, visto su envergadura, visto el número de personas que cubre, el volumen de comercio que cubre y las relaciones que tenemos entre ambas regiones, va a tener un gran significado para el futuro del planeta. Y la temática medioambiental ha tomado cada vez más importancia en Europa estos últimos años. Y a pesar de que el acuerdo Unión Europea-Mercosur ya tenga un componente, un capítulo que habla de desarrollo sostenible, incluyendo los compromisos que tenemos en la escena multilateral en estos ámbitos, incluyendo también derechos laborales, derechos humanos, hay una impresión que no es suficiente
el compromiso que nos ponemos en el acuerdo UE-Mercosur para asegurarnos que el acuerdo UE-Mercosur no solamente funcione para las economías de ambos lados, pero también para el planeta. Entonces, estamos trabajando en un compromiso mayor alrededor de este acuerdo de ambos lados para hacer que este acuerdo funcione también para el planeta. ¿De dónde viene esto del lado europeo? Obviamente hubo preocupaciones por parte de la opinión pública europea con los fuegos en la Amazonia y la preocupación de que si incrementamos el comercio entre nosotros significaría que alentamos a más deforestación, lo que sería gravísimo para el planeta. Hay que responder a estas preocupaciones. Estas preocupaciones, sin embargo, vienen de más lejos. Y como lo saben probablemente, la Unión Europea está desde hace años a la punta de lo que es la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Compromiso en el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, que después se desarrolló, que finalmente pudo incluir a todos los países del planeta en 2015 y hacer que sea jurídicamente vinculante los compromisos que cada país ha tomado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues son los marcos de que estamos avanzando como Unión Europea, como mundo, hacia la reducción de emisiones de efecto invernadero, pero no es suficiente. El ritmo de los cambios no es suficiente para poder parar lo que está ya empezando, que son los desastres naturales y el desastre ecológico que realmente nos va a afectar a todos, a todas en todo el mundo, que ya lo está haciendo. Y probablemente en Europa, no sé si porque tenemos un continente más pequeño, no hay que olvidar que el territorio de la Argentina cubre aproximadamente la Europa del oeste entera. Entonces sentimos más fuertemente el impacto sobre la naturaleza de la actividad humana y reconocemos nuestra responsabilidad histórica en los desequilibrios que se crean en la naturaleza por el uso insostenible de los recursos. Por eso, lo que pasó es que en junio de 2019, los ciudadanos europeos, votando por sus diputados a nivel del Parlamento Europeo, han votado masivamente para diputados representantes de partidos políticos verdes. Es una demanda de la ciudadanía de hacer más en lo verde. Y la experiencia que hemos tenido esos últimos años, específicamente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, nos ha demostrado que se puede hacer esfuerzos en ese sentido y a la vez crecer. Entre en 1990 y el 2020, la Unión Europea pudo reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en más de 20%, mientras su economía crecía en 50%. Pero la Unión Europea representa 20% del Producto Interno Bruto mundial, pero solo 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que vamos a seguir a hacer los esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, nos comprometemos a ser un continente neutral en carbono para en 2050, pero nuestros esfuerzos como Unión Europea no van a ser suficientes para revertir el cambio climático que está teniendo lugar en el mundo. Así que ahora que hemos demostrado que es posible crecer mientras bajamos emisiones, ¿por qué no podríamos demostrar que podemos crecer salvando también a la biodiversidad, a la cadena alimentaria, a la salud humana? Pues es la apuesta que hacemos en la Unión Europea con el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es una estrategia de crecimiento. Abarca todos los aspectos de la actividad humana y su impacto en la naturaleza. El Pacto Verde Europeo es un cambio de paradigma. Buscamos que seamos un continente neutral en carbono en 2050, también de desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos y que no haya nadie ni lugares que se queden atrás.
es una hoja de ruta para la Unión Europea para una economía sostenible. La crisis del COVID-19 no nos detuvo en este esfuerzo. De hecho, los países miembros de la Unión Europea se pusieron de acuerdo el año pasado en un plan de recuperación post-COVID con 750.000 millones de euros que van a estar dedicados a no solamente recuperar los sistemas de salud, pero también recuperar la economía de manera sostenible. El condicionamiento para dar estos recursos financieros van a ser proyectos, planes de recuperación verde y digital. Como lo planteaba antes, la transformación verde quiere abordar no solamente la lucha contra el cambio climático, pero también la preservación de la biodiversidad de los océanos y caminar hacia una economía donde se generan cada vez menos desechos no reciclables y cada vez menos emisiones de carbono en nuestro modo de producir, de consumir, en nuestras casas, edificios y modos de transporte. ¿Qué implica esto? Bueno, para ser climáticamente neutra hay que reducir el consumo de energía. Hay que cambiar la energía por energías renovables, con un enfoque específico en Europa al hidrógeno verde, a la movilidad eléctrica y a la reforestación en Europa. En materia de contaminación de suelos, mediante una serie de medidas que voy a describir enseguida, promoveremos también fuertemente la agricultura orgánica. En materia de desechos, se prohíbe el plástico no reciclable y se fomenta la economía circular. Trabajamos en sostener los recursos marítimos y en la prohibición de la pesca no sostenible. En materia financiera, se desarrollan bonos verdes y esquemas de inversiones condicionadas a criterios de sostenibilidad. Como lo ven, es una transformación radical. Lo sabemos, porque no sirve hablar solo de crecimiento o de productividad en un mundo que se nos está acabando. La Unión Europea quiere estar en primera línea de sus esfuerzos propios. Sabemos que tenemos una responsabilidad histórica, pero el planeta es uno y si no logramos cambiar todos nuestros modos de vivir, las consecuencias serán irreversibles. Mencionaba que el Pacto Verde desarrollaba varias estrategias. Una de estas es la estrategia que mencionó Alfredo, que es de la estrategia Farm to Fork, traducido al español, de la granja a la mesa. Lo que hace esta estrategia es apuntar a un sistema alimentario de la Unión Europea que proteja la seguridad alimentaria y garantice el acceso a dietas sanas con origen en un planeta sano. Establece objetivos concretos para esta transformación, algunos de los objetivos siendo los siguientes. Vamos a reducir drásticamente la contaminación del suelo, el agua y el aire. Reduciremos de un 50% el uso y el riesgo de plaguicidas químicos para el 2030. Y queremos disminuir como un mínimo de 20% el uso de fertilizantes para el 2030. También queremos reducir en 50% los antimicrobianos para animales de granja y de agricultura de aquí a 2030, ya que la resistencia a los antimicrobianos derivada del uso de antibióticos para la protección de la salud humana y animal ocasiona la muerte de 33.000 personas en la Unión Europea cada año. El desarrollo de cultivos orgánicos también vamos a hacer que a fin de 2030, en 25% de todas las tierras agrícolas en la Unión Europea se dedique a la agricultura ecológica. Además, habrá toda una serie de medidas para lograr la transición con más información y eficiencia, incluyendo investigación, etiquetado nutricional obligatorio y muchas otras medidas. Siendo la Unión Europea el mayor importador y exportador de productos agroalimentarios, está claro que no podemos hacer este ambicioso cambio sin el acompañamiento del resto del mundo.
Toda la nueva legislación será sometida a un proceso de consulta pública general y transparente. La Unión Europea va a apoyar a la transición global a sistemas de alimentarios sostenibles en línea con estos objetivos que les describí. La Comisión Europea incorporará las prioridades de la estrategia de la granja en la mesa a las orientaciones de programación para la cooperación con terceros países, incluso la Argentina, con este enfoque de investigación e innovación sobre los alimentos. Vamos a buscar generar partenariados verdes, vamos a buscar trabajar en el ámbito multilateral, responder a estos retos específicos en distintas partes del mundo y también buscar resultados ambiciosos en la cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios que tendrá lugar en Nueva York en septiembre. Estamos convencidos de que la transición verde es una vía de crecimiento a través de la cual uno puede crear más empleos y de mejor calidad, y que en lugar de ser una amenaza para los productores o para los vendedores, abre oportunidades económicas y responde a demandas crecientes de los consumidores. Conocemos en nuestros diálogos con el sector privado de Argentina que hay iniciativas también aquí que van en la misma línea, apuntando a la neutralidad climática en el largo plazo. Argentina cuenta con grandes capacidades en sus recursos naturales, en sus recursos humanos, en su sistema científico y técnico. Después de 4 años aquí en Argentina lo puedo certificar. Sus exportaciones agrícolas han sabido lograr mercados en todo el mundo y seguramente pueden aprovechar también las oportunidades que se abren a partir de esta transición verde. Es también una preocupación de Argentina el fortalecimiento de la agricultura sostenible, por lo que creemos que hay muchos espacios para sentarnos a dialogar, a identificar áreas y trabajar en conjunto. Les agradezco su atención y disponible para hablar de estos diferentes temas, pasando ahora la palabra al embajador Argüello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, embajadora Ott. Aprovecho y la saludo porque hace pocos días fue el cumpleaños de la Unión Europea. Sabemos que han tenido una serie de festejos. Usted habló de la cooperación. Sí. También sabemos que la Unión Europea tiene varios proyectos de cooperación con Argentina. Leí que son algo así como 11, donde la sociedad civil va a estar involucrada en esos proyectos que también tienen un financiamiento importante. Lo dijo y fui tomando nota. Amenazas o oportunidades, o sea, es lo que tenemos que ver, construir espacios de diálogo donde podamos, la visión es compartida. Desde Argentina y los productores tenemos la misma visión y compartir de que hay que cuidar el medio ambiente, nuestra casa común. En ese sentido, nosotros tenemos sistemas de producción sustentables, ¿sí?, conservacionistas. Lo que creo es que hay que acordar los modelos hasta la transición y que logremos todos ese mismo objetivo. Muchísimas gracias. Después vamos a volver con algunas preguntas y conclusiones que me gustaría para el cierre. Embajador Jorge Argüello, bueno, un gusto. Entonces, ahora nos gustaría ver en su rol de embajador en la primera economía del mundo y lo que se está viviendo en esta transición también, utilizando esta palabra, a partir del cambio de gobierno y de lo que significa eso para el comercio, ¿sí?, los temas de medio ambiente y las relaciones bilaterales o multilaterales. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Un gran gusto saludar nuevamente a mi amiga Ott Mayo Coliche, embajadora de la Unión Europea, con quien desde hace años ya venimos compartiendo espacios y trabajando juntos, tanto en la actividad diplomática como en la actividad privada. Ahora lo hacemos desde distintas regiones de nuestras Américas, pero un gran gusto estar contigo nuevamente, Maya. Ode. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. En primer lugar, yo quiero agradecer a las autoridades de Maizar por la invitación y agradecerles por la organización de este necesario seminario. La misión especial que me encomendó el presidente de la República, Alberto Fernández, cuando me designó
como su embajador en los Estados Unidos fue precisamente llevar a un nivel superior la ya excelente cooperación de la que estamos disfrutando entre nuestros dos países. Esto significa trabajar mano a mano con el gobierno de los Estados Unidos para fortalecer nuestras relaciones bilaterales, para fortalecer la confianza mutua, la cooperación en los foros multilaterales, incluyendo el G20. Ustedes saben que además de estar a cargo de la relación bilateral, me toca la responsabilidad de representar al presidente como Sherpa argentino ante el G20. Todo esto que en busca de un futuro mejor para nuestros pueblos, en este caso para el país que represento y el país donde tengo que representar, ejercer mi representación. Yendo ya específicamente a la situación planteada en el marco de la relación bilateral que me ha sido formulado por ustedes, yo comenzaría diciendo que la administración Biden-Harris inició su mandato el pasado 20 de enero y la pandemia, otras urgencias y las muchas prioridades internas determinaron un contexto plagado de desafíos, como le ha pasado a todos los gobiernos del mundo. Y en este caso han sido el principal foco de atención de la administración en sus primeros 100 días de gobierno. Prácticamente el grueso de las decisiones anunciadas desde la Casa Blanca tienen una relación directa o indirecta precisamente con el combate a la pandemia, sin dejar de lado otras definiciones que indudablemente ya han comenzado a impactar en el mundo, como por ejemplo la acción que Estados Unidos lleva adelante en materia de cambio climático. Sin embargo, el despliegue diplomático de Estados Unidos se ha ampliado y se ha intensificado recientemente y en lo que refiere a la relación con Argentina. Y digo esto porque en un lapso corto, en unos 20 días más o menos, se han verificado una serie de señales, de gestos, de contactos que multiplicándose nos han levantado el piso de contactos, ¿no? Por ejemplo, el presidente Alberto Fernández participó de la cumbre de líderes sobre el clima convocado por el presidente Biden junto a otros 39 jefes de Estado. En otro orden de cosas, el canciller Felipe Solá mantuvo una extensa conversación telefónica con el secretario de Estado Antony Blinken, donde se repasaron todos los temas que hacen a la agenda bilateral y como consecuencia de ese primer contacto ya estamos preparando una próxima visita del canciller Solá a Washington. Además, ahora en el mes de abril hemos recibido las 2 primeras visitas de alto nivel de la administración estadounidense en nuestro país. Me refiero a la visita del jefe del Comando Sur, almirante Craig Fowler, y me refiero a la visita de Juan González. Como ustedes saben, Juan González es el asistente especial del presidente de los Estados Unidos y director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Él vino acompañado de Julie Chang, que es la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Es decir, empiezan a verificarse visitas de alto nivel y son reuniones presenciales. Esto, sin lugar a dudas, va a potenciar la intensidad de la relación bilateral. Ahora, durante todas estas reuniones de trabajo, se analizaron las prioridades de la región, la necesidad de cooperar para abordar eficazmente los desafíos de la crisis climática y los efectos de la pandemia COVID-19. Se abordaron las amenazas a la democracia, se habló de derechos humanos, de la seguridad en nuestro hemisferio, de la seguridad en el mundo. El diálogo diplomático incluye, además de palabras, incluye gestos, incluye símbolos. Tanto esta embajada como la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires venimos trabajando activamente para impulsar esta sucesión tan rica, continua, variada de contactos y reuniones que han fortalecido los vínculos bilaterales en un lapso breve. Yo tengo una visión absolutamente positiva de la evolución de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina. ¿Y saben por qué? Porque compartimos la voluntad política de ir profundizando la construcción de una relación cooperativa y diversificada, basada en las coincidencias de valores y el amplio espacio de intereses convergentes.
Veamos qué pasa con esta relación y el comercio mundial, que es uno de los temas que me han señalado a la hora de invitarme. Comenzaría diciendo que el freno en el Producto Bruto Global provocado por la pandemia del COVID-19 dejó en evidencia la debilidad que existe en las cadenas globales de valor. Hubo momentos críticos durante el año pasado. Por eso me parece que subrayar la debilidad comprobada de las cadenas de valor en un mundo globalizado e interdependiente es algo que hay que tener en cuenta, porque esto afectó particularmente a los sectores más vulnerables y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Los flujos comerciales y de inversiones han sufrido enormes impactos, con una caída del 5.9% en el comercio global en el año 2020, según lo informa la Organización Mundial de Comercio, y un descenso de las inversiones de un 30 y 40% en 2020 y 2021, según las proyecciones de la UNCTAD, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y esto es mucho, y esto necesariamente trae consecuencias negativas. La evolución de estos indicadores dependerá entonces de que se pueda revertir la presente desigualdad en la distribución y el acceso de las vacunas. ¿Por qué hablo de esto al hablar de comercio? Porque si en la medida en que no profundicemos el proceso de vacunación en todo el planeta, va a ser muy difícil recuperar los valores normales del comercio internacional, porque esto tiene consecuencias negativas necesarias sobre las economías, impacta negativamente. Por eso hoy es más importante que nunca aumentar la cooperación y la solidaridad internacional para mitigar los efectos del COVID-19, y mitigando esos efectos vamos a mitigar los efectos negativos que han tenido sobre el comercio y sobre las inversiones. Solo trabajando colectivamente se podrá lograr una recuperación inclusiva y sostenida post-pandemia sin dejar a nadie atrás, es decir, en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Las grandes inyecciones monetarias y fiscales de las economías más avanzadas ayudaron a evitar una recesión más grave en el año 2020, pero estas medidas de apoyo no van a ser suficientes para poner fin a la crisis. Solo aumentando la producción de vacunas, como decía recién, y haciendo que estén ampliamente más disponibles, garantizando el acceso de todos al esquema de vacunación, podremos esperar que la economía mundial vuelva a funcionar a plena velocidad. Si no, vamos a ir crecientemente cayendo en un mundo desparejo, en un mundo desigual, a distintas velocidades. Ahora, para consolidar este crecimiento del comercio en 2021 es imperativo también avanzar en una Organización Mundial de Comercio fortalecida y reformada que responda a los desafíos presentes y nuevos del comercio internacional. Por eso miramos con expectativa las decisiones que va tomando la administración del presidente Biden. La vuelta de los Estados Unidos a la arena multilateral es particularmente destacable, porque nos va a beneficiar a todos. Va a hacer que todos los jugadores o los principales jugadores sí estén contenidos por la dinámica propia de los espacios multilaterales. La Argentina, yendo a la Organización Mundial de Comercio, tiene expectativas en la nueva directora general y espera que, bueno, va a ser la primera vez que dirige la OMC una mujer. Además va a ser la primera africana al mando de la Organización Mundial de Comercio, y tenemos expectativas ciertamente en que ella pueda brindar nuevo oxígeno a una organización que precisa revitalizarse para fortalecer el sistema multilateral de comercio basado en reglas que garantice la previsibilidad. Quisiera repetirlo: sistema de comercio basado en reglas que garantice la previsibilidad. Obviamente me refiero a la previsibilidad de los flujos comerciales, ¿no? Y que nos puede ayudar también a superar la emergencia sanitaria, insisto, condición necesaria para perseguir la normalización del sistema multilateral.
La fortaleza del sistema multilateral, quiero decir, es particularmente relevante para las exportaciones del sector agropecuario de Argentina, porque las exportaciones de nuestro sector agropecuario explican más del 65% del total exportado por nuestro país. 65%. Continuar avanzando entonces con el proceso de reformas en el comercio del sector es imperativo para reducir las distorsiones causadas por una excesiva utilización de subsidios y por las persistentes restricciones al acceso a los mercados mundiales. Dicho esto, yo diría que la revitalización de las reglas del comercio mundial va a resultar determinante para impulsar el crecimiento, perseguir la gran meta del desarrollo sustentable y reducir finalmente las desigualdades sociales que están cargando de tensión, pero verdaderamente cargando de tensión a muchos países del mundo. El aumento de la población y el desarrollo económico logrado durante los últimos 20 años, especialmente en Asia, incrementaron significativamente la demanda y el comercio mundial de alimentos. Si bien se anticipa una desaceleración de la demanda mundial en los próximos 10 años, el consumo de productos agroindustriales va a seguir en crecimiento y gran parte de la demanda adicional va a provenir de regiones con un alto crecimiento demográfico. Estoy pensando en África, estoy pensando en India, estoy pensando en la región de Oriente Medio. Asia va a continuar representando la mayor proporción de la población mundial, lo que implica un mercado de cerca de 5.000 millones de personas en 2030 y por ende la región de mayor consumo a nivel global. Esto va a significar que en los próximos años Argentina, juntamente con otros países, seremos los responsables de proveer alimento y producto agrícola a los países asiáticos y africanos en crecimiento. ¿Cómo vinculamos esto con el cambio climático? El cambio climático se ha instalado centralmente en la agenda internacional. Si algo faltaba, llegó Biden, con lo cual está realmente colocado el tema en el centro de la agenda internacional. El viernes 23 de abril pasado, el presidente Biden cerró la cumbre de líderes sobre el cambio climático, cumpliendo durante sus primeros 100 días de gobierno el objetivo de reunir a los principales líderes del mundo con el fin de impulsar mayor ambición, compromiso y esfuerzo para hacer frente al principal desafío existencial de nuestro tiempo, que es el cambio climático. La centralidad que la cuestión del cambio climático tiene en la agenda argentina y también en la agenda del gobierno de los Estados Unidos nos presenta una oportunidad especial para fortalecer la relación bilateral, considerando que ambos países coincidimos en que el camino que sigamos hoy va a definir el destino de presentes y futuras generaciones. El presidente Alberto Fernández destacó en su intervención que nuestro compromiso con el Acuerdo de París, al que recién se hacía referencia, se refleja en la determinación de avanzar en el incremento de la ambición climática. En primer lugar, el presidente destacó que la Argentina elevará su contribución nacional un 27.7% respecto de la contribución nacional anunciada en el año 2016. Esto es un paso adelante, camino a la neutralidad de carbono puesta como objetivo para el 2050. A la vez, el presidente Fernández anunció que nuestro país asume el compromiso de desarrollar el 30% de la matriz energética nacional con fuentes renovables para el 2030 y que se acompañará dicho compromiso con el diseño de un plan de medidas de eficiencia para los sectores de energía, industria, transporte y construcción. Son todos desafíos difíciles. Los 40 jefes de Estado que estaban allí en la reunión tomaron compromisos serios que, bueno, ahora el gran desafío es lograr el cumplimiento de estos objetivos. Ahora, consciente de la necesidad de contar con los recursos necesarios para llevar adelante un plan de semejante ambición, el presidente Fernández consideró necesario un diálogo orientado al rediseño de la arquitectura financiera internacional. Necesitamos un nuevo diseño que permita avanzar hacia una transición justa, que contemple el nivel de sobreendeudamiento de los países en desarrollo, porque es un dato de la realidad.
Podemos hacer de cuenta que no pasa, pero sí está pasando. Por lo tanto, al máximo nivel debe haber un reconocimiento de esta situación. Y a la vez hay que atender las necesidades de un mayor acceso al financiamiento climático a través de una mayor movilización de recursos concesionales y no reembolsables a los países en desarrollo. La sólida relación con los Estados Unidos nos brinda una oportunidad de desarrollar estas estrategias de manera conjunta, priorizando a la vez la recuperación económica inclusiva, la creación de empleos sustentables, la mejora de la salud pública y la promoción de la justicia medioambiental. Cada vez vamos a escuchar hablar más de este concepto de justicia medioambiental. Ahora, la agenda de cambio climático es central para los sistemas de producción de alimentos, dado que son los sistemas de producción de alimentos particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Y si no, pensemos en las sequías, pensemos en las inundaciones, pensemos en el incremento de las plagas. Y los desafíos que impone se tornan imprescindibles centrar los esfuerzos en la adaptación. ¿A fin de qué? A fin de garantizar la resiliencia, es decir, la capacidad de acomodarse del sistema y mantener entonces la producción necesaria para garantizar la seguridad alimentaria. Recién se mencionaba, usted lo mencionaba, Alfredo, en septiembre se va a llevar a cabo la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021 en Naciones Unidas en Nueva York, durante la cual se busca sensibilizar y establecer compromisos y medidas mundiales que transformen los sistemas alimentarios, con el objetivo de erradicar el hambre, de reducir las enfermedades relacionadas con la alimentación, en definitiva, de proteger el planeta. Con mira a esta cumbre, los ministros de Agricultura de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay recientemente acordaron una declaración. Y en esa declaración coinciden en la importancia de promover una mirada que reivindique la sostenibilidad de los sistemas productivos latinoamericanos y los objetivos que son prioritarios para la región, de erradicación de la pobreza y de seguridad alimentaria. La declaración reafirma que todos los países deben cooperar para la preservación del medio ambiente, pero es importante tener en cuenta las responsabilidades históricas, así como las capacidades nacionales por su nivel de desarrollo y condición socioeconómica, porque ahí se juega verdaderamente la posibilidad de un entrelazado solidario entre las naciones. Por lo tanto, la transición hacia la sostenibilidad de los sistemas productivos debe ser gradual y en las formas y tiempos que decida cada país en base a su realidad productiva, económica y social, porque tenemos distintas realidades e historias productivas, económicas y sociales. No hay un modelo único de desarrollo que sirva a todas las naciones, porque el desarrollo de las naciones ha sido desparejo, históricamente desparejo. Así que es fundamental una visión inclusiva de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios con soluciones que se adapten a las realidades y necesidades locales, basados en argumentos científicos sólidos, por supuesto. Los ministros comparten la necesidad de establecer mecanismos que garanticen que esta transición se realice sin dejar a nadie atrás, sin afectar la producción de alimentos y dando la seguridad de que no se verá afectada la calidad de vida de nuestros productores, especialmente de los sectores productivos más vulnerables. En este sentido, la agenda del presidente Biden sobre el cambio climático ha establecido como una de sus prioridades para el sector agropecuario la captura de carbono y la reducción de gases de efecto invernadero, para alcanzar emisiones netas cero de carbono para el año 2050. Bueno, allá vamos. Algunas, no sé cómo estamos de tiempo, Alfredo, tengo miedo de estar hablando demasiado. Redondear ahí porque entonces yo ya tengo un comentario, una pregunta de la embajadora y después volvemos. Perfecto, perfectamente. Yo diría que la coincidencia para redondear de objetivos que tenemos con Estados Unidos, con este país, presenta otra oportunidad para la cooperación bilateral. Así que en una reciente carta enviada precisamente por el secretario de Agricultura, Vilsack, al ministro Basterra, él destacó, yo la separé acá porque me parece interesante, destacó, dice así, la voy a leer textual, nuestro compromiso, le dice el secretario Tom Vilsack al ministro Basterra,
Nuestro compromiso es construir nuevos mercados y flujos de ingresos para los agricultores y productores estadounidenses y argentinos mediante el uso de prácticas alimentarias y forestales climáticamente inteligentes. A mí me parece que este mensaje es un buen mensaje, en todo caso, para redondear esta participación mía inicial en el evento. Muchas gracias. Gracias, embajador. Embajadora, voy a ir un poquito rápido porque después quiero dejar 2 mensajes para el cierre. Y lo voy a leer. Dice, las relaciones entre la Unión Europea y Argentina, digamos, y yo extiendo, son relaciones de apellidos, de historias, de familias. O sea, Argentina ha venido de distintos inmigrantes de la Unión Europea, con lo cual esos lazos son mucho más fuertes que cualquier acuerdo, ¿sí?, político, social o económico. Dice, las relaciones entre la Unión Europea y Argentina se enfrentan a desafíos comunes para lograr sociedades más incluyentes, justas y sostenibles. Y actualmente la Unión Europea promueve que esas relaciones sean de cooperación de Argentina a través de asistencia técnica, intercambio y experiencias en la creación de redes. Hago esta introducción para ir al punto de esta transición y plantearle algunas preguntas y con su conocimiento que tiene de la realidad argentina. Esta transición y mirando los modelos de producción, yo le pongo algo que lo denomino escala. En China, un productor tiene 2 mu. 2 mu es algo así como un acre, o sea, media hectárea. Esa es la unidad productiva, ¿sí?, en China, que la conozco profesionalmente, estuve muchas veces. En Europa la escala, sí, promedio debe rondar las 20 hectáreas, ¿sí?, dependiendo del país, la zona, pero ese es el perfil. En Argentina, un productor, ¿sí?, mediano maneja entre 100, 200 o 300 hectáreas, el promedio. Y en Brasil las escalas esas tienen un 0 más. Entonces mi pregunta es, en esa transición, ¿no?, de reducción de fertilizantes, de una producción agroecológica, de una producción orgánica, ¿creemos que la productividad de esos sistemas van a poder compensar lo que países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, que de paso digo, Maizar integra una alianza estratégica en maíz, tienen con el uso de las tecnologías actuales? Ahí viene lo de la cooperación y generar un espacio, porque balances de carbono, huella de carbono, sistemas de medición, a eso no sé si está claro el tema de la escala y de las tecnologías que utilizamos para cubrir esas brechas de productividad en la misma superficie. La dejé pensando. Sí, me deja pensar, pero la respuesta va a ser muy radical, porque soy bastante radical en el tema del planeta. Es decir, ¿qué queremos? ¿Queremos poder tener un planeta para vivir o no? Es decir, los cambios que proponemos hacer, hay que hacerlos. Es que no tenemos elección, y creo que el problema por el momento es que todo el mundo no se da cuenta de la emergencia medioambiental en la cual estamos. Hablamos de cambio climático, es una cosa, es muy importante, y como el embajador Argüello estaba mencionando, el retorno de Estados Unidos a la mesa para tratar el cambio climático es fundamental. Pero no es solamente el cambio climático, es la biodiversidad, es nuestra cadena alimentaria que está en juego. Entonces, lo que estamos hablando con el Pacto Verde Europeo no es solamente, y por supuesto sí lo es, fertilizantes, plaguicidas y cómo el modo de producción, es también cómo consumimos. ¿Qué consumimos? ¿En qué cantidad consumimos? Tenemos que ponernos en cuestión cada uno de cómo yo contribuyo a que con la manera que me alimento no afecte al planeta. Y ahí va a tener una consecuencia sobre los productores. Pero siendo muy radical, habrá cada vez menos gente para comer alimentos si no hacemos nada, porque simplemente se nos van a morir la gente. Quizás parece demasiado fuerte, pero el cambio lo tenemos que hacer. Entonces, las fortalezas que tenemos son las fortalezas en investigación. Siempre la humanidad ha avanzado con más investigación, más tecnologías,
tenemos que ponerlas al servicio de lo que es el cambio radical que hay que hacer en nuestra manera de producir y de consumir. Así que, por supuesto, lo que estamos haciendo desde la Unión Europea es intentar hacer la prueba que se puede y intentamos mostrar un camino. Hemos intentado con las emisiones de gases de efecto invernadero, lo hemos logrado, vamos a intentar comprobarlo con la producción agrícola igualmente. Entonces, eso se traduce en muchos sentidos. En la cooperación, me voy a dar un ejemplo muy concreto, quizás muy puntual, pero muy concreto, que estamos haciendo ahora en la Argentina con un estudio que estamos financiando y trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, que consiste en ver cómo podemos acortar la cadena de distribución de alimentos a los comedores sociales. ¿Cómo hacemos para que los comedores sociales en Argentina vengan a abastecerse al productor local? ¿Cómo generamos una economía local? ¿Cómo hacemos que los productores se involucren directamente y distribuyen sus productos a los que más lo necesitan con una cadena de valor, etcétera? Bueno, iniciativas como estas hay 100 de miles y tenemos que trabajar en esto y ser mucho más creativos. Entiendo perfectamente que parece muy grueso y muy gordo lo que hay que resolver, pero hay que hacerlo, no tenemos elección. El ser radical también plantea la necesidad de la urgencia, por eso no está mal ser radical en la respuesta, le agradezco. Embajador, primero quiero hacer una mención al trabajo que hacen nuestros agregados agrícolas, ¿no? Argentina tiene 5 agregados, y bueno, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China, en India y recientemente en Rusia. Entonces, ese compromiso y ese trabajo lo hacemos a través de los agregados agrícolas y de las embajadas. Pero iba a un punto, porque hay algo que me interesa, una reflexión, sí cortita, porque me quedan pocos minutos para el cierre de ustedes, que es el poder de los datos, ¿no? Hoy lo que es los modelos predictivos, la utilización de la inteligencia artificial, todo lo que se plantea a partir de esta revolución 4.0, ¿no? Entonces, son amenazas, son oportunidades. ¿Qué significa ese punto y cómo lo podemos nosotros los productores pensar e internalizar este tema? A ver, yo comenzaría, Alfredo, diciendo que la digitalización está cambiando todo. Está cambiando cómo producimos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo estudiamos, cómo trabajamos. Entonces, aquí entra a jugar un rol fundamental, el modo en que entramos en contacto, conocemos la tecnología y cómo utilizamos la tecnología. Pues cuando yo digo de tecnología y pienso en el sector agrícola, estoy pensando en drones, estoy pensando en sensores, estoy pensando en lo que se conoce como la agricultura de precisión, estoy pensando en el Big Data, en el Internet de las Cosas, en la inteligencia artificial. Todas estas herramientas que la tecnología nos brinda ahora traen como consecuencia la posibilidad de aumentar la producción agrícola. Trae como consecuencia la posibilidad de reducción de costos en la materia productiva. Y todo esto está directamente vinculado con la seguridad alimentaria. Ahora, yo digo posibilidad, porque aquí es donde, insisto con esto, los espacios multilaterales tienen que llegar a acuerdos generales que nos permitan entonces garantizar esta seguridad alimentaria. Los sensores, los satélites, los drones pueden monitorear la sanidad de los cultivos, pueden monitorear las condiciones del suelo, la temperatura, la utilización de nitrógeno. Es decir, son todas herramientas indispensables para garantizar el objetivo de la seguridad alimentaria. Así que sí, los datos tienen poder y el poder de los datos debe ser utilizado para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro planeta. Nuestros productores, que son muy tecnificados, utilizan los datos y estamos creando el blockchain para llegar con esta información. Hoy se llama etiquetado. Yo diría, la verdad, que puede ir un blockchain con toda la información, desde dónde se produce, cómo se procesa y cómo llega a este consumidor. Tengo hijas que ya son de otra generación y plantean permanentemente conocer y tener más información. Y la verdad es que
lo conversaba con un asistente de la embajadora. Estoy escuchando, ¿sí?, a mis hijas atentamente para ver cómo internalizar ese cambio cultural, porque el cambio climático y el cambio cultural vienen de la mano. Embajador, les voy a pedir un minuto, un mensaje, ¿sí?, para ver cómo los productores que están escuchando atentamente este congreso ven la oportunidad y cómo administramos esta transición. Y solamente un comentario, embajadora, usted hizo referencia al Pacto de París 2015, previamente hubo una encíclica que la plantea otro líder, como es el Papa Francisco, Laudato Si, que es el cuidado de la casa común. O sea que el tema cambio climático está en todas las agendas, aún en la del Papa. Entonces, les queda un minuto, por favor, para un cierre con las buenas expectativas para hacer una proyección de siembra de maíz y sorgo, teniendo en cuenta su experiencia y adelantando el futuro. Gracias. Embajadora, es un minuto. Bueno, ¿quién no ha soñado a ser parte de una revolución positiva? ¿Quién no ha soñado a ser parte de un cambio histórico? Pues yo pienso que a cada uno en su lugar podemos hacer parte del cambio necesario hacia una economía sostenible y obviamente los productores agrícolas, maíz, soja, hacen parte de este desafío y pueden hacer parte de este cambio histórico. Así que les alentamos a tomar todas las medidas para poder producir de manera sostenible para el planeta. Muchas gracias. Embajador Argüello. Alfredo, sí, yo le diría muy rápidamente que Argentina y Estados Unidos se enfrentan los mismos desafíos y oportunidades para producir suficientes alimentos, forraje, fibra y energía para una población mundial en crecimiento. Con el aumento proyectado de la población mundial, la ciencia y la innovación van a jugar un papel clave para permitir que los productores agrícolas alimenten a todos de manera segura. Por lo tanto, es imperativo garantizar el acceso de los productores agropecuarios de todo el mundo a las herramientas necesarias para aumentar la productividad, para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, para proteger el suelo, el agua, la biodiversidad y para producir alimentos inocuos, nutritivos, asequibles durante todo el año en beneficio de la población mundial. Ese desafío global requiere de una respuesta global y Argentina está lista para seguir trabajando con todos los países con el fin de hacer frente a la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud de nuestra población de manera efectiva. Muchas gracias, Alfredo. Yo les agradezco, realmente ha sido para mí un lujo tenerlos como panelistas. De nuevo, el título es provocativo y queríamos aprovechar sus experiencias y también la firmeza del mensaje de decir el cambio climático es hoy y hay que atenderlo hoy. Y después administraremos esa transición. Simplemente al Congreso Maizar ya comenzó, tenemos paneles de lujos, hay un panel donde se trata esta iniciativa de Naciones Unidas del Food System Summit, participa nuestro ministro, o sea, lo hemos planteado a lo largo de este día que lo vamos a tener rodando el Congreso Maizar 2021. La preocupación del cuidado del suelo la tenemos internalizada, de los recursos y del hombre también, porque ese es el centro de todo esto, ¿no? El productor, el hombre. Así que muchísimas gracias. Cerramos con esto el primer panel de Maizar 2021, El futuro es hoy. Gracias, embajadora, gracias, embajador. Un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.